Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar aquí en este evento que me entero que ya tiene 16 años en esta universidad. El tema del evento, la vivienda vertical. Algo que todavía a algunos les puede parecer novedoso, a otros les puede ser difícil acostumbrarse. Somos un país que por siglos habíamos todos aspirado a tener una vivienda con un jardín, un patio, cochera y todo lo demás, un terreno lo más grande posible. Y estamos pasando de eso a vivir en edificios en que tienes un vecino al lado, otro al otro lado, uno arriba y otro abajo. Es una transición difícil, pero sin embargo derivado de cómo ha evolucionado nuestra sociedad, la forma de vida, cómo nos hemos llenado las ciudades de gentes que vienen de otros lugares, más lo que ha crecido la ciudad de manera natural, nos lleva a eso, porque cada vez las viviendas se estaban yendo más lejos. Esa es la realidad. En la actualidad hay trabajadores que pueden vivir, no sé, trabajar por ejemplo en Flextronic, por Periférico y Carretera Tezistán, y vivir cerca del aeropuerto. Ese desplazamiento les puede ocasionar 1 hora y media, 2 horas y hasta más, o venir de la zona de la Caseta a Zapotlanejo. Y así como eso, hay infinidad de casos de trabajadores que gastan gran parte de su tiempo, de su vida, en trasladarse. ¿Cuál es una de las posibles soluciones a eso? Probablemente la más viable, la vivienda vertical. Por eso es el tema que hoy nos ocupa. Hay quienes dicen que la vivienda vertical es la vivienda del futuro. Jack Levy, tú que has hecho varias torres, claro, de desarrollos de un nivel bastante elevado, pero aún así, si lo estás haciendo es porque crees en ello. ¿Qué nos puedes decir? ¿Es la vivienda vertical la vivienda del futuro? Híjoles, depende. Gracias de entrada, muchas gracias a todos. Gracias a Carlos Nápoles que me hizo el favor de invitarme y muchas gracias a la universidad. Atendiendo a la pregunta, creo que depende mucho de como humanidad qué decidamos. Si vemos las tendencias, cómo la población va creciendo, cómo a final de cuentas pues cada vez los recursos en cierto sentido, no es que en sí sean más escasos, es que creo que somos menos responsables en cómo los usamos. Entonces, si sigue la irresponsabilidad humana, que creo que nos hace falta ver cómo participamos en que las cosas estén como estén, pues sí creo que va a ser la vivienda del futuro, porque cada vez somos más. Y si cada vez somos más, pues necesitas acomodar a la gente en algún lugar. Además de que quieres vivir cerca de pues, el súper, los servicios, tener agua. Entonces, para mantener ese estado de vida o ese estatus de vida, pues creo que no hay de otra. Pues, ojalá que empecemos a ser un poquito más conscientes y empezamos a pensar un poquito más en cómo nuestras decisiones afectan a los demás y a lo mejor vamos a tomar como humanidad decisiones más orgánicas. Y entonces no necesariamente seríamos 8,000, 10,000 billones de personas en el planeta y entonces pues no necesariamente. Entonces creo que depende mucho de qué decisiones tenemos como raza humana, qué decisiones tomamos, pero al paso que vamos sí creo que no hay de otra más que ir para arriba, ¿no? Muy bien. Luis, tú como presidente de la Cámara de la Vivienda, una de las cosas que impacta inmediatamente la vivienda vertical son los servicios existentes. Pasamos en muchas ocasiones de manzanas en las que había, no sé, 20 viviendas, me atrevo a decir, caso Providencia, a manzanas donde de repente tienes 2 torres de 25 pisos que pueden tener entre las dos 150 departamentos. Se redensifica intensamente. ¿Cómo está la ciudad saliendo adelante en cuanto a los servicios? ¿O estamos creando un problema que nos va a hacer crisis en 2, en 3, en 10 años? Definitivamente, lo comentabas bueno, también muchísimas gracias de nuevo por la invitación a este foro, a la gente de la Universidad Panamericana. Contestando tu pregunta, definitivamente Guadalajara expulsó en su momento por varias políticas, tanto de funcionarios y de gobierno, se dieron consecuencias y expulsó a la gente que vivía en el centro de Guadalajara hacia las periferias. Eso generó un problema. Hoy el gobierno lo que requiere y lo que debe de hacer es unificar los planes de ordenamiento territorial, es decir,
los instrumentos que se están creando y que se están caminando, además de generarle certeza que no le ha existido en los últimos años al desarrollador respecto a la reglamentación y respecto a cómo construir para poder invertir ahí, es muy importante que exista una planeación para que la infraestructura básica esté totalmente preparada y dotada para estos proyectos. Creo que hoy en día lo que se tiene que hacer es un plan de ordenamiento territorial en conjunto, un plan donde todos los municipios del área metropolitana trabajen de manera integral y no estar dando bomberazos, que es el producto de todo lo que ha venido sucediendo. ¿Y si trabajan de manera integral? No. No, ¿verdad? No. A lo mejor esa es una de las cosas que hay que avanzar mucho, ¿no? Sí, están haciendo el esfuerzo, ya se tiene, pero híjole, hay muchos temas, ¿no? Ya se tienen instrumentos, inclusive en Guadalajara, gracias. En Guadalajara ya se tienen instrumentos para implementarse, algunas personas se están amparando y los quieren revocar, se está complicando, pero ya se está avanzando en Guadalajara. Zapopan está trabajando un instrumento que no nos ha gustado mucho y se está reestructurando en conjunto, pero bueno, se está caminando, sí se está avanzando y eso da un poco de certeza, ¿no? Una corrección, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, no de la vivienda. No importa, no te preocupes. Javier Pelayo va a descansar cuando le... Muy bien. Rosendo, tú que entre las cosas que has hecho y que todos vemos diariamente en Guadalajara, y me atrevo a decir casi desde cualquier parte de la ciudad, el Hotel Río, la construcción más alta de la ciudad. Una de las cosas que critican sistemáticamente los que critican la vivienda vertical es que dicen, y creo yo indebidamente, que donde se hace un edificio 2, 3, el tráfico se incrementa drásticamente. En mi opinión, lo que incrementa el tráfico son los desplazamientos de la gente que tengan que ser cada vez más largos, ¿sí? Tú hiciste la construcción vertical más grande de la ciudad. ¿Esa construcción afectó el tráfico en la zona, en tu opinión? Bueno, antes que nada, buenos días y gracias por invitarme también. Yo creo que los hoteles no incrementan mucho el tráfico, porque la mayoría de gente no trae carro. Casi la gente que llega a ese tipo de hoteles pues viene en avión, y ahí como que el tráfico ahí ya no se incrementó, porque ya siempre ha habido mucho tráfico en esa parte de la ciudad. Aparte, pues con el puente y los demás vías alternas, yo creo que ahí no se ha incrementado mucho el tráfico, la verdad, por ese edificio. Más bien, donde sí se incrementa es, como bien están diciendo, es donde hay muchos edificios de departamentos y centros comerciales. Ahí sí, yo tiene su casa ahí por Avenida Acueducto. Nos cambiamos hace 13, 14 años, éramos la cuarta casa del fraccionamiento, no había andares, no había ningún edificio ni por ahí, y ahí sí se ha incrementado, yo creo que un 500% en 10 años, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Eduardo, como vicepresidente de obra privada de la Cámara de la Industria de la Construcción, la obra privada está en auge. Yo tengo casi 40 años en Guadalajara y nunca se había visto, me atrevo a decir, a lo mejor ni la 10ª parte de la construcción vertical que hay en los tiempos presentes. ¿Cómo ves la construcción vertical en la zona metropolitana? Principalmente vivienda, es lo que más se hace. Gracias. Bueno, igual, primero que nada, gracias. La verdad es que me da mucho gusto regresar a esta alma mater, ahora en este panel. Comentaba con Ale, también en algún momento me tocó vivir desde la organización este simposium y ese concurso de puentes, y bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el mercado de la vivienda vertical en Guadalajara se ha llegado a estar en un estado consolidado. Principalmente se refleja en los mismos precios de mercado, que cuando van a la alza, eso ya es un indicador que habla de que está en un estado consolidado, y cuando vienen más proyectos en fila pujantes,
habla bueno, sigue estando latente la oportunidad. Y sí, efectivamente es inminente que el mercado de la vivienda o de la construcción privada está muy concentrado dentro de la ciudad en la vivienda vertical. Hay muchos que le ven problemas a la vivienda vertical, otros le ven ventajas. Entre las principales desventajas de la vivienda mencionan: la convivencia es diferente, mata la individualidad, aminora la privacidad, el mantenimiento es en comunidad, y por eso a veces vemos edificios que un departamento lo repintaron y luego el de arriba no, y el que sigue sí, y se ve deprimente. No todos los vecinos aceptan pagar. Está muy poco desarrollada la cultura de comunidad en nuestro país. Eso es un hecho, de vivir en comunidad. Eso es algo de lo que, así como nos acostumbramos a vivir en un edificio, tendremos que acostumbrarnos a que tal vez vamos a ceder un poquito de nuestra privacidad y vamos a ganar en otras cosas, pero es imprescindible. Y por contrasentido, entre las ventajas, las grandes ventajas de la vivienda vertical, yo le veo precio menor, más seguridad. En este tiempo en que la inseguridad nos pega a todos, se tiene más seguridad viviendo en vivienda vertical, más cercanía y mejor ubicación, también eso no hay vuelta de hoja. Se tienen áreas comunes, que también es algo que ayuda y compensa en parte lo que se pierde en cuanto a individualidad. Y normalmente se puede comprar una mayor área por el mismo precio o por un precio similar. ¿Alguno de ustedes quisiera opinar sobre las ventajas, las desventajas? Coincido con todo lo que comentas. Ahorita les voy a pasar las listas de precios. No, la verdad es que creo que todo tiene ventajas y desventajas. Me refiero a pues, la vivienda vertical, las casas, al final del camino todo tiene ventajas y desventajas. Creo que un poquito otra vez regreso y voy a sonar medio necio e insistente, creo que es un tema social y de educación. Creo que nos enfocamos mucho en los problemas cuando tenemos un cierto interés. Es decir, hay un vecino que lo van a incomodar, y al final de cuentas, como lo van a incomodar y su calidad de vida en su percepción va a cambiar, entonces arma problemas y se fija en lo negativo con respecto al edificio que le están haciendo a un lado. Más sin embargo, si el vecino del otro lado reconoce que su plusvalía va a subir y que lo que quiere es vender ese terreno y que lo que está buscando es dinero, pues está feliz porque están haciendo un edificio. Entonces, tristemente creo que no hemos construido un entendimiento de sociedad en donde pues vemos los pros y los contras, nos ponemos de acuerdo y respetamos las cosas con las que nos pongamos de acuerdo. Como que es muy individualista la forma en la que operamos hoy en día. Entonces, como es muy individualista y solo estoy viendo por mis intereses, pues en un rato critico la vivienda vertical, pero luego me doy la vuelta y la aplaudo cuando de alguna forma me conviene. Entonces creo que es más otra vez un tema de como sociedad qué tan responsables somos y si estamos viendo nuestra responsabilidad o estamos culpando y haciendo problemas en donde no los hay porque tenemos algún interés personal. Y eso lo veo en instituciones gubernamentales, en la población civil, pues, en un niño de 3 años que quiere la pelota y empieza a llorar, ¿no? O sea, a final de cuentas es, creo que un tema de falta de madurez y de ponernos de acuerdo. Si nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, oye, en esta zona esto va a ser así. Perfecto, estamos de acuerdo, hay que respetarlo. Oye, en esta zona no vamos a hacer esto porque se va a respetar algo diferente. Y creo que es hacer más equipo entre gobierno y empresarios, en donde uno hace responsable al otro, pero también es bien importante que el otro haga responsable al otro. Creo que terminamos como acabando en un tema como feudal, y esto la verdad lastima mucho a todos y no nos damos cuenta, en donde pareciera que el gobierno se convierte en el amo y señor de todo, cuando pues, es alguien que se puso ahí para que administrara los recursos, no para que decidiera sobre los recursos. Entonces creo que el tener como empresarios eso claro ayudaría muchísimo. No sé si contesté exactamente tu pregunta, me desvié un poquito, pero en verdad creo que el problema es más de responsabilidad y de los berrinches que hacemos que en sí de vivienda vertical. La vivienda vertical es una extraordinaria solución para ciertos problemas en ciertas situaciones. Hacerlo el demonio,
pues solo a alguien le interesa hacerlo el demonio y entonces por alguna razón tiene algún interés y creo que es importante exponer eso, ¿no? Esa es mi opinión. Y si un constructor quiere hacer vivienda vertical, no ha incursionado en la construcción de vivienda vertical, en opinión de alguno de ustedes, ¿cuál será el principal problema que se va a topar? Yo creo que el principal problema que se va a topar, para empezar, es sacar los permisos. La tramitología. Obras públicas, la tramitología que, digo, no nomás en vivienda vertical, en todos los permisos de vivienda horizontal y todo, siempre sigue siendo muy tardado los permisos gubernamentales y municipales, ¿verdad? Yo creo que ese es el principal problema. Y el otro, pues también, como dice Jack, el otro problema es por los vecinos, ¿verdad? Que pues, a nadie le gusta que le pongan un edificio a un lado de su casa, hasta cuando vende su terreno a muy buen precio, que ahorita, desgraciadamente, yo creo que Guadalajara es de las ciudades más caras del país en venta de terrenos. Es increíble que en preventa, en fraccionamientos, ya haya terrenos de 16, 17 mil pesos el metro cuadrado, cuando todavía no hay ni siquiera una calle, no hay nada, dice, no puede ser, ¿verdad? Entonces, yo creo que otro de los problemas por lo que la vivienda vertical ha tomado auge es por el precio de los terrenos y de las casas unifamiliares, que pues ya es inalcanzable para mucha gente, ¿verdad? Entonces, pues, ya todo el mundo pues se va a comprar departamentos. Sí tenía el presentimiento de que iban a contestar que la tramitología era el principal problema. Y aquí tenemos una gran contradicción. Los centros de la ciudad tienden a quedarse solos. Lo vemos en Guadalajara, en Morelia, en la Ciudad de México, en prácticamente todas las ciudades grandes y viejas del país. Si caminamos aquí por 16 de septiembre, por ejemplo, del cruce con Juárez hacia Niños Héroes, vamos a ver edificios que están ocupados los locales de abajo y arriba todo está desierto. En calles como Pedro Moreno, como Morelos, es lo mismo, está ocupado abajo y arriba está desocupado y ruinoso. Las autoridades hablan de repoblar, redensificar, pero Luis, tú que eres el que está más en contacto con instituciones oficiales, ¿están haciendo las autoridades su parte en realmente hacer más simple la tramitología para que la redensificación se pueda dar? Bueno, el principal problema también tiene que ver el presupuesto que se le asigna a la planeación. O sea, los presupuestos de manera general, por ejemplo, por decirlo así, solo la planeación le integra solamente el 7% de sus recursos a planeación. Definitivamente, lo venían comentando ahorita mis compañeros, las ciudades tienen que ser compactas, conectadas y cercanas, ¿no? La solución hoy en día son las ciudades con proyectos verticales, y a mí me preocupa mucho lo que me preguntas, porque hay municipios que hoy en día no cuentan con las capacidades técnicas para atender todas esas obligaciones. Para que tengan una idea, aproximadamente el 40% de los alcaldes tiene licenciatura. Y si nos vamos a esos mismos números, solamente el 27% de los regidores tiene licenciatura. Y los síndicos andan como el 30%. Entonces, es gente que todavía nos falta, que se preparen más, y nos faltan muchos nos falta presupuesto para la planeación. Hay mucho por hacer para que los asentamientos humanos sean incluyentes y seguros, sustentables. Falta mucho en ese sentido, y más porque la iniciativa privada está invirtiendo a pasos muy, muy acelerados la inversión. Darles un dato, de los 30,000 millones de pesos que se invirtieron el año pasado en inversión de construcción, 22,000 fueron de iniciativa privada y solamente entre 7 y 8,000 fueron de obra pública. Entonces hay un rezago importante y radica en la planeación, en la inversión a la planeación y en la capacidad técnica. Entonces podemos decir que no hay coincidencia entre el decir y el hacer, y más cuando
no sé si se han fijado que en los últimos años las autoridades le han dado un auge, un peso inusitado a las famosas zonas de protección patrimonial. Que yo no me opondría, yo estaría de acuerdo en que se proteja lo que valga la pena, pero luego vemos de repente, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, que construcciones, casas completas, absolutamente anónimas, intrascendentes de 40, 50, 60 años, en el momento en que queremos empezar un trámite nos damos cuenta que está tipificada como de valor artístico relevante. Y nos inventan un estilo que aparece sistemáticamente funcionalista. Y le ponen hasta funcionalista moderno. ¿Y qué significa eso? Que ya nos partió el proyecto. ¿Sí? Por si la tramitología no fuera suficiente, a partir de los últimos 3, 4 años, en mi opinión, está siendo un gran problema. ¿Alguna opinión? Sí, también complementar, además, poder separar y distinguir lo que es la tramitología de un proyecto en particular que la misma planeación al interior de la ciudad o como zona metropolitana. Hablamos de que es realmente importante tener que los 9 municipios, hablando de la zona metropolitana de Guadalajara, los 9 municipios trabajen de forma conjunta e integral, ¿no? Me parece que uno de los buenos intentos que se han hecho es la formación del Instituto Metropolitano de Planeación, en el que en contenido el ejercicio me parece muy interesante y que se ha hecho ya en otras ciudades primermundistas, como por ejemplo en Londres, en donde el estudio localiza las zonas de la ciudad en donde ya existen la mayor cantidad de servicios instalados. Hablemos de hospitales, escuelas, recreación, espacios para vivienda, etcétera. Y entonces ahí le das más puntos para que se pueda redensificar y entonces le das puntos a una correcta movilidad, a una correcta conectividad y a una correcta calidad de vida. Y ahorita que estamos en el apogeo de 2 cosas, el Instituto Metropolitano de Planeación ya existe desde hace varios años. La duda es, ¿ya pesa? ¿Ya impacta la planeación metropolitana o sigue siendo un membrete? Si alguien lo quiere comentar, pero creo que para que pueda funcionar correctamente hay que tener mucha comunicación entre los 9 municipios y probablemente en estos próximos años se vaya a dar por las instancias políticas que lleguen, ¿no? A cada uno. Comunicación y mecanismos legales, ¿no? Si no va a pasar lo que la Prodeur, que pues no puede sancionar, no puede actuar, no más puede opinar. Y en tanto sea así, en un país donde la impunidad es la característica en todos los ámbitos, el Tribunal de lo Administrativo, el Tribunal de Justicia Administrativa es una opción legítima para un desarrollador, porque cada vez nos enteramos de que más permisos, entre comillas, los niega la autoridad y los da el tribunal. Hay quienes llegan al extremo de decir que el Tribunal de Justicia Administrativa es la máxima autoridad urbanística del Estado. ¿Será así? ¿Puedo? Definitivamente funciona porque lo hacen y tiene resultados, pero un poquito es como si estás jugando fútbol y te avientas un clavado en el área, es penal y ganas el partido, pues es la autoridad máxima engañar al árbitro. Pues desafortunadamente, si las reglas lo permiten, y otra vez me voy como sociedad y me voy a qué responsabilidad tenemos y voy a sonar disco rayado, pero si a final de cuentas aplaudes al equipo porque ganó el partido en vez de hacerlo responsable porque hizo trampa, pues entonces la gente se va a echar clavados. Pero no llevará precisamente la desesperación. Yo entiendo al inversionista. Hay veces que realmente las trabas que te ponen rayan en lo absurdo. En los tiempos presentes, el dictamen de resiliencia. ¿Cómo voy a creer yo un dictamen de resiliencia para un procedimiento de una autorización, de un permiso de construcción? Ese es el tipo de cosas que lleva
tan frecuentemente a los constructores a apelar al tribunal administrativo? Sí, sí, es muy cierto. O sea, sí está, pues, en mi opinión, terrible cómo funciona el tema gubernamental y cómo, o sea, inclusive los impuestos. Hoy en día estamos tramitando una licencia en Guadalajara y los impuestos los subieron alrededor de 50%. O sea, es 50% más cara la licencia hoy que hace 6 meses. Sí. Y es mucho más difícil sacarla. Entonces, otra vez empieza a haber esta como abuso de autoridad en términos de, y falta, no me quiero quejar del gobierno porque al final el camino no ayuda en nada, creo que es más un tema de como empresarios no los hacemos responsables, entonces mientras puedan hacer lo que sea y se les aplaude y se les sigue pagando, pues estamos fomentando con permitirlo en cierto sentido, entonces sí está terrible, pero está más terrible que no hay un hasta aquí o oye, esto no está bien, ¿cómo me están cobrando tal licencia? Y casi te sientes afortunado de que te la dieron, ¿no? Oye, me van a cobrar el doble, bueno, ni modo, pero me van a dejar trabajar. Y termina siendo un poquito eso, ¿no? O sea, terminas siendo secuestrado en cierto sentido por la misma institución que pusiste para que te ayudara y te cuidara y administrara los recursos. Entonces, creo que es un problema de abuso de poder y lo ves en el municipio, ya puede ser en obras públicas, pero también puede ser en el tribunal administrativo. Otra vez voy a parecer disco rayado, creo que es un tema de la gente, o sea, es un tema de las personas, cómo toman decisiones y si les interesa hacer lo correcto o no, y si como sociedad estamos poniendo el dedo en donde hay alguien que está haciendo lo correcto o alguien que está haciendo lo incorrecto, y entonces darle seguimiento a ser los responsables. Si hacen lo incorrecto y además les pagas, si te detienen las licencias, si les das un dinero, si te van a dar un dictamen favorable en el tribunal administrativo y les das un dinero, pues las personas empiezan a abusar de esos poderes para hacer riqueza personal y si nadie lo persigue o si no son, si me explico, si no tiene ninguna consecuencia negativa, pues ¿por qué dejarían de hacerlo? Pues fue el mejor negocio, ¿no? Y a final de cuentas todavía, entre comillas, te están dejando trabajar como si ellos fueran los que te lo permitieran. Pero te juro que es triste que yo, cuando saco una licencia, siento como que me hicieron el favor. Y está tristísimo que sea así, cuando de hecho estás pagando impuestos y estás generando beneficios que los deberías de ver en retroalimentación con calles, con facilidad en los permisos, con pues muchísimos beneficios por lo que estás pagando. Pero no ves nada de eso, al contrario, cada vez ves que te la hacen más cansada y más difícil porque así te pueden cobrar más. Entonces sí es muy triste. Entonces, otra vez, el tribunal administrativo es una opción. Si es una opción, no debería de. O sea, creo que más bien deberíamos de resolver y de atender cómo deberían de sacarse las licencias, respetar los planes parciales, para eso se hicieron, y pues compras el terreno en donde hay un uso de suelo. Si te vas y compras un terreno en donde no lo hay, y ahora a través del tribunal administrativo quiero hacer que lo haya, pues otra vez me estoy echando un clavado para que me marquen penal y ganar el partido. ¿Se vale? Pues sí se vale. Las reglas en cierto sentido pues lo permiten, ¿no? Engañar al árbitro. Pero la pregunta es, ¿está bien? Pues yo creo que no está bien, porque entonces ya no es un partido de fútbol, ya es un teatro, ¿no? Muy bien, podría ser que se pueda decir es legal, pero no legítimo. Sí. Y como todo lo dices muy claramente, como en la mayoría de los problemas que afectan a nuestra sociedad, si nos vamos atrás, el problema es la educación o la falta de educación con valores, entre otras cosas. Muy bien, muy interesante. Bueno, me gustaría antes de pasar a lo que son preguntas con los asistentes, una especie de conclusión personal de cada uno de ustedes. La vivienda vertical, buena, mala, tiene futuro, la gente va a regresar a la vivienda horizontal, no hay de otra que caer en la vivienda vertical. Eduardo, empezamos del lado de allá. Gracias. Me gustaría antes de retirarnos, sí comentar cómo en mi opinión siento que se empieza a mover el mercado, ¿no? O se está moviendo el mercado actualmente. Y entra un tema no solamente de que si la vivienda vertical es la solución de futuro, sino que como ciudad debemos ver a las ciudades que ya han madurado y que nosotros vamos detrás de ellas. Y qué ha pasado y cómo las han reidentificado. Y eso sumado a un tema generacional, ¿no? Ahora es muy normal en cualquier tema
de índole industrial, académico, tocar el tema de la clasificación de las generaciones, ¿no? Este tema de los baby boomers, generación X, millennials, ahora centennials, y las diferentes formas de pensar y de vivir de cada generación y a qué generación le va a tocar adquirir o rentar una nueva vivienda, ¿no? Y actualmente hay cada vez más industria inmobiliaria que le apuesta al mercado en renta, por ejemplo, ¿no? Se dice que la población que va a llegar a buscar estos departamentos para vivir lo hará de diferente forma y tal vez ya no pensarán en adquirirlos, sino en rentarlos. Y este mercado viene empujado a sistemas financieros que fueron diseñados para permitirlo, ¿no? Como por ejemplo las famosas fibras, que son fideicomisos para inversión en bienes raíces, ¿no? Y comentar un poco del mercado en la zona metropolitana de Guadalajara. Guadalajara es una de las pocas ciudades que ha tratado de atender el sector de interés medio, hablando de vivienda entre 0.6 a 1.1 millones de pesos, que ha llegado a estar consolidada. La vivienda de sector social o de interés inferior al medio, creo que es uno de los grandes retos de la ciudad para poder realmente redensificar las zonas urbanas y el rescate de los barrios, como muchos urbanistas lo quieren proponer, ¿no? Es uno de los grandes retos encontrar el mecanismo, llámese subsidios, coparticipación de la plusvalía, etcétera. Yo creo que eso es uno de los grandes retos que nos podemos quedar como, que me gustaría que quedara como semilla de cómo resolver, cómo sí lograr una vivienda vertical de interés social. Muchas gracias, Eduardo. Ingeniero Rosendo, ¿qué nos puede decir al respecto? Pues yo creo que la vivienda vertical, como comenté hace rato, pues va a seguir teniendo auge por parte de la generación nueva, de que ahora ya la mayoría de matrimonios pues tienen 1 o 2 hijos cuando mucho. Antes en mi casa fuimos 10 hijos, pues que en un departamento no cabemos, ¿verdad? Aparte de eso, pues es te digo, como ya los pocos hijos que tienen las nuevas generaciones, y aparte el valor de las viviendas unifamiliares, ya para mucha gente es imposible comprar es más, ya no se llega a la casa, comprar el terreno. Entonces, pues no les queda otra más que comprar un departamento. Si quieres vivir cerca de algún lugar que tengas gimnasio, que tienes alberca, pues no, tienes que comprar un departamento, ¿verdad? Esa es mi opinión. Muchas gracias. Jack. Gracias. Estaba pensando, en lo que estaban hablando, estaba pensando en cómo hemos llegado a que la vivienda vertical funcione como funcione y en las casas y me estaba imaginando, por ejemplo, una familia de 10 hijos y me estaba imaginando la cantidad de trabajo que requiere el mantener una casa con 10 hijos y de ese tamaño y la verdad es que creo que sí ha ido cambiando mucho la cultura en términos de uso la casa para dormir y a final de cuentas me la paso ya sea en el centro comercial o voy con mis amigos, o voy al club, o voy a hacer ejercicio. O sea, creo que la vida ha cambiado muchísimo en términos de menos hogareña y más como usarlo para tener mis cosas y dormir. Entonces, como efecto de eso, creo que la tendencia sí va muchísimo para la vivienda vertical. Y eso sumado a que pues se están centralizando muchos los servicios. Entonces, idóneamente, si tienes todos los servicios en ciertas cuadras, pues eso ayudaría muchísimo a las ciudades, porque puedes tener un gran número de habitantes en un pequeño círculo, en donde tengan su escuela, tengan las tiendas, tengas todo lo que necesitas, tus amigos y demás, y si haces estos núcleos,
O sea, al final de cuentas, el tráfico va a bajar muchísimo, todo lo que tiene que ver con contaminación va a bajar muchísimo, los servicios los puedes centralizar. Entonces, si fuera algo bien planeado, creo que es una extraordinaria herramienta. De nuevo, es como el martillo. O sea, el martillo lo puedes usar para construir una casa o lo puedes usar para matar a una persona. Pues el problema es el martillo. Pues no, el problema es la persona para qué lo está usando. Entonces, creo que un poquito es regresar otra vez, les dije que iba a parecer disco rayado, es regresar un poquito a lo mismo, es cómo estamos usando esa herramienta. Entonces, sí creo que por la tendencia social y por cómo las nuevas generaciones ven la vida y hacen la vida, creo que va a ser, sin lugar a duda, tú ves Nueva York, y Nueva York es creo, un claro ejemplo de lo que es la vivienda vertical, y tiene desarrollándose los últimos 50 años, y pues es una locura, no ves más que ver una casa en Nueva York, no hay forma, ¿no? Nomás una iglesia. Yo creo que tarde o temprano va a pasar eso en las grandes metrópolis, y Guadalajara se ha ido convirtiendo en una gran metrópoli, ¿no? Muchas gracias, Luis. Oye, hubieras empezado por mí, ya se acabaron todas las conclusiones, ya no sé qué como decir. cámara, ¿qué nos puedes decir? Mira, yo creo que todo este fenómeno obedece, para concluir, obedece en la mayor parte de las políticas públicas que se han venido generando. Escriturar una casa es complejo, el índice de la escrituración en México anda en el 45% en la recaudación, mientras que Canadá anda en el 80%. El conseguir un crédito hace muy complicado porque los mecanismos de financiamiento para toda la sociedad pues radican en Infonavit y bueno, a ti te ha tocado lo complejo que es manejar todo ese caso y muchísima gente no tiene acceso a créditos. Agregando lo que comentan, lo de las familias y las tendencias de los millennials y de las nuevas generaciones, no hay de otra. Hoy en día la tendencia es en rentar, no en comprar. La tendencia es en estar rentando, pero afortunadamente los empresarios como los que están en esta mesa han apostado por hacer las cosas con muchísima conciencia. Se deben de permitir, lo mencionaste, mayores densidades habitacionales y usos de suelos mixtos que reduzcan las distancias y que hagan más eficientes los desplazamientos de las personas y por lo tanto que sea más eficiente la ciudad en términos de ahorros energéticos, de movilidad. Y bueno, el tiempo es muy importante para el ser humano y lo que comentaron es muy concluyente, ¿no? Hoy en día la proyección vertical es a lo que se debe de apostar, pero se tiene que trabajar muy en corto con el gobierno. Lo decía Agustín Basabe en uno de los libros que se los recomiendo, que ha escrito, Mexicanidad y Esquizofrenia. La corrupción, el 70% radica en la falta de simplicidad y del manejo de la tramitación. Es decir, en países como Holanda o como Dinamarca, para sacar un permiso para construir en 2 horas, en internet te lo dan, o en 3 horas, aquí en 3 meses o en 3 años. Entonces, ¿por qué? Pues por la corrupción, porque eso no lo van a quitar. No esperemos a que si lo dejamos en sus manos se desaparezca o se termine. No se va a terminar nunca. Siempre va a ser un calvario. Ya subieron el 50, ya están al doble y nosotros estamos tranquilos porque dijimos, híjole, que nos den un permiso en 2 días es como sacarnos la lotería, ya lo que salga, pero vámonos, ¿no? Por todo lo que un inversionista pierde en esa tramitología. Nosotros como Cámara lo que tenemos que hacer es empujar muy fuerte para cambiar las normativas e ir inhibiendo eso, pero bueno, esa es mi conclusión en términos generales. Muchas gracias, Luis, gracias a todos. Bueno, pasamos a un breve espacio de preguntas. Sí, adelante. Buenos días. Creo que hizo falta tocar un tema crucial, lo voy a añadir, a lo mejor no está contemplado, pero quisiera enfatizar en que se está omitiendo, está habiendo un error grave en la construcción de vivienda vertical, ya que
los inversionistas, Jack, no es tú, sino los inversionistas, ponen en competencia, por ejemplo, a los constructores de las estructuras. Los ponen a competir entre ellos y se la van a dar al más barato, sin importar cómo quedó la norma de seguridad. No se revisa constructor ganador nunca, o es muy raro. En septiembre pasado ya tuvimos un ejemplo de lo que puede pasar aquí. Y cuando hay un temblor se ponen las antenas, se paran las antenas otra vez y luego las vuelven a ocultar. Pero los inversionistas son los principales fomentadores de este ring donde ponen hasta 7 o más concursantes de estructuras a que se destrocen. Y ello trae como consecuencia una probable fuerte falta de seguridad en muchas torres que se están construyendo. No sé qué comentarios me pueden hacer sobre esto, que es real lo que está pasando. Sí, si me permiten. Está interesante porque lo que comentas es muy delicado y importante. Gracias por la pregunta. Asume también ciertas cosas. Asume que el problema de que haya gente que toma decisiones no éticas sea la competencia, cuando no creo que el problema sea la competencia. Si yo pongo a competir a 7 banqueteros para hacerme la comida de mi boda, a final de cuentas, y les digo, oye, esto es lo que quiero, y hacen un esfuerzo para darme el mejor servicio al menor precio, la competencia ayuda a eso. Si son éticos y responsables los banqueteros y me dieron fruta podrida para poder llegar al precio, pues el problema es la falta de ética del banquetero, no que yo los puse a competir. Lo que es cierto es, necesito reconocer como el dueño de la boda y el que está contratando al banquetero, que eso puede ser una posibilidad y necesito checar la comida. Y creo que es un tema de responsabilidad tanto del inversionista como del constructor, como del desarrollador, como del mismo estructurista y el mismo constructor. Te puedo dar un ejemplo personal, no me voy a meter a datos específicos, pero en mi caso en específico, en estos 16 años que llevo desarrollando edificios, ha cambiado mi perspectiva enormemente. Y de hecho yo era de los que hace 15 años te decía, efectivamente me iba con el más barato, sin lugar a duda. O sea, era quién me puede hacer más, quién me da más tiempo y era totalmente un enfoque de cómo le hago para generar dinero. Porque ese era en un principio cuando empecé a trabajar o desarrollar, ese era mi objetivo. Hoy en día ha cambiado enormemente a cómo hago un equipo de trabajo sólido y que se convierta en familia y que a final de cuentas haga algo, más que ganar el partido, regresando a lo del fútbol, se ha convertido en cómo jugamos. Entonces me acuerdo que yo de chico, me acuerdo que habían gentes que te decían, no importa si ganas o pierdes, lo que importa es que compitas. Y yo pensaba, no, perdón la grosería, pero decía, no, X, imagínensela, ¿no? Imagínensela. Entonces, para mí era claro que es ganar, solamente es ganar. Y la realidad es que, pues otra vez, si ganas haciendo trampa, pues en realidad no ganaste. Entonces, no creo que lo importante necesariamente sea nomás competir, pero creo que el cómo compites es lo más importante. Es decir, cómo eres tú como persona en el proceso. ¿Fuiste honesto? ¿Fuiste honorable? ¿Diste todo lo que pudiste? Y creo que el cómo haces las cosas te define más que qué es lo que lograste. Porque si lo lograste haciéndolo mal, pues te define como eso. Te define como alguien que está dispuesto a hacerlo mal para lograrlo. Entonces, ni siquiera creo que es lo más... Y ahora sí, no creo que sea lo idóneo como negocio, porque tienes problemas en la estructura, lo mismo te pasa con pues, el de hidrosanitario, por ejemplo. Ahorras y demás, y luego tienes broncas tienes que andar arreglando temas ya que acabaste la obra. Te termina saliendo más caro, terminas teniendo broncas de prestigio, y te digo que yo personalmente lo viví. O sea, en un principio me vi a las 2 de la mañana arreglando una fuga de agua en el departamento de un amigo que confió en mí y pues yo creía que lo más barato era lo mejor. Y pues no, y pues se enojó conmigo y su esposa y pues ya te imaginarás con todos sus amigos y es que Jack hace puras cochinadas, es un bárbaro, ¿no? Oye, pero pues yo no puse la ventana. Pues no, pero tú lo contrataste y tú fuiste el responsable y tú no te aseguraste de que estuviera bien hecho. Entonces tenían razón, sí hacía barbaridades. Entonces creo que es un tema otra vez de responsabilidad y de ética, pero no creo que sea el que pongas en competencia a los
a quien sea el problema, creo que necesitamos ser más considerados como sociedad de lo que estás decidiendo va a tener ciertos efectos para otras personas. Y alguien lo dijo en el panel al principio y me llamó mucho la atención y me dio gusto. Dijo, es bien importante ponerte en los zapatos del otro y ver tu responsabilidad con respecto a eso. Creo que eso es lo más importante que podamos hacer los seres humanos. O sea, empezar a considerar cómo lo que yo hago afecta a otras personas y que eso nos importe, vamos a tomar decisiones bien diferentes. Esa es mi opinión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me puedo permitir complementar la respuesta? Ingeniero Salvador, yo creo que dan en claro. Y yo haría también extensiva o hacer copartícipes en la decisión final de la contratación, no solamente al inversionista o al desarrollador, sino que en un método que se ha venido replicando, que va acompañado de una gerencia de proyecto, que esta gerencia tiene mucha responsabilidad en el cómo filtrar la información para que el inversionista pueda tomar la decisión. Y no solamente buscar o siempre apretar al mejor postor y que la tendencia de los costos vaya a la baja y que forcen al contratista a buscar un mecanismo para subsanar ese bajo costo, sino también en casos de corrupción en iniciativa privada muy fuertes y que como sociedad no lo podemos señalar porque muchas veces no se ven. Pero si hablamos de corrupción y se enfoca a la iniciativa pública, yo creo que estamos muy equivocados. En la iniciativa privada es un reto que como sociedad que estamos conviviendo en el sector de la construcción, es importante reflexionar. También quiero señalar, como dice el ingeniero, que sí pasa muy seguido eso que comenta, que le dan las obras al que salga más barato. Y yo no soy inmobiliario, pero sí, yo pienso que a veces quieren ganar demasiado y apretando a los constructores que a veces cambian 3, 4 constructoras del mismo edificio porque los tronaron y se van con el más barato y haciendo cada día los edificios más mal hechos y con más deficiencias, ¿verdad? Tiene razón el ingeniero. Bueno, buenos días. Yo tengo una pregunta en especial para el ingeniero Rosendo. Quería ver si nos podía platicar un poco como su experiencia con la construcción que nos platicaban, la del Río, por ser una construcción pues tan alta y en un terreno, pues se podría decir que limitado, como cuál fue el mayor reto que tuvo para pues, la coordinación. Me imagino que tuvo que haber muchísima coordinación en cuanto a contratistas, proveedores, tiempos de obra. Siento que son como muchos detalles, porque es una obra muy grande, pues, que a ver si nos podía dar su... Gracias. Pues mira, como en todas las obras grandes, lo principal es la logística que tienes que hacer desde la entrega de materiales, elevaciones, eso es lo principal. Tienes que tener una logística para ver dónde colocas las grúas torres, y más que todos los tiempos, que todo esté bien coordinado entre todas las instalaciones, todo tiene que estar bien coordinado, porque si no, algo que te falle de materiales, equipos, pues te dan al traste con el tiempo de ejecución, ¿verdad? Eso es lo más importante. Desde el principio, tener la logística de todas las gentes que van a colaborar, ¿verdad? Buenos días, acá de este lado. Retomando un poco el tema del ingeniero Gómez Chávez, mi pregunta sería la siguiente: si debería existir algún mecanismo descentralizado que revise todos los planos, proyectos, estudios de mecánica de suelos, de estructuras, para avalar que esté bien antes de construir.
No, no te creas. No, no te creas. Mira, la verdad es que si pones el revisor del revisor del revisor del revisor del revisor y todos los revisores no saben lo que están haciendo o les estás pagando para que digan lo que quieras, termina no sirviendo de nada. Entonces, creo que es importante que tengamos mucho cuidado que las cosas se hagan bien, creo que es sumamente importante, creo que es vital que a final de cuentas en una construcción en donde pues, personas están viviendo y si no está en integridad la construcción y no está en integridad la estructura, pues es algo muy grave. Es como salir a manejar con los ojos vendados. Pero también decir, oye, ponemos cámara en todos los coches de todo el país para asegurarnos que todos vienen manejando con los ojos abiertos, oye, ¿será una buena idea? Híjoles, pues mejor hay que asegurarnos que la gente que maneja sea gente honorable. Y si la gente que maneja es gente honorable y se lo ganan de alguna forma, entonces yo más bien te diría, a lo mejor sería bueno tener ciertas certificaciones para estructuristas o desarrolladores que garantices que la persona que tiene esa responsabilidad es alguien que se ganó esa certificación. Entonces puedes confiar en la persona. Porque si no, si dejamos de confiar en las personas y en las instituciones, si empezamos a decir, no, bueno, a ver, esta persona estudió, tiene esta capacidad, tiene este certificado y además en obras públicas, pues de hecho ya lo hacen, ya revisan los planos, ya tienen un parámetro estructural con ciertos índices que si no van de acuerdo con esos índices no te dan la licencia. Entonces de hecho ya lo hacen en teoría. La pregunta es, ¿lo hacen bien o no lo hacen bien? Pues no estoy seguro. ¿Lo hace bien o no lo hace bien el estructurista? Pues no estoy seguro. ¿Lo hace bien o no lo hace bien el revisor de la construcción, como estaban comentando hace un segundo? Pues no estoy seguro. Pero entonces ya hay 4 filtros. Entonces metemos un quinto y luego metemos un sexto y luego ¿cuándo paras y cómo paras? Entonces, otra vez, yo creo que va todo a cuál es la honestidad de las personas y cómo podemos medir que a quien certificaste lo esté haciendo bien, y a lo mejor es un tema de estar certificando a ciertos profesionistas que tienen esta responsabilidad y desarrolladores, y a lo mejor se debería tener una licencia para desarrollador. El problema con eso es otra vez, si quien da la licencia no es alguien honorable, pues le va a dar la licencia al que le dio dinero y no le va a dar licencia al que no necesariamente al buen desarrollador. Entonces, otra vez, insisto, no es un tema de cuántas reglas, cuánto miedo y cuánta estructura ponemos, es la persona con la que lo estás haciendo es honorable o no. Yo siempre que firmo un contrato pienso eso, pienso, con esta persona que estoy firmando el contrato es alguien en quien confío y creo que tiene buena o mala intención. Híjoles, leo que tiene buena intención, perfecto. No me preocupo tanto por el contrato, me preocupo que el contrato esté claro para que no haya una mala comunicación en el futuro y esté claro, y esto fue lo que acordamos y no se nos olvide. Pero no para decir, con el contrato voy a poder obligar a la persona. Olvídate en la bronca que te vas a meter, porque se va al tribunal, va a hacer no sé qué, va a buscar la cosa en el contrato que dicen donde puede salirse. Entonces, a final de cuentas ¿tengo que contratar 40 abogados? Pues no, tengo que tener cuidado con quién hago tratos. Esa es mi opinión. Gracias. Hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿Guadalajara está quedándose rezagada en cuanto a altura con las principales ciudades del país, ya sea Monterrey, Puebla o la Ciudad de México? Tienen proyectos de hasta más de 300 metros de altura y Guadalajara no. Tengo entendido que es porque tiene restricciones de altura. Ese tipo de restricciones de altura es como un detonante para que ciertas inversiones privadas se vayan a otras ciudades del país en lugar de Guadalajara al momento de construir, no sé, un edificio alto, pues. Esa es mi pregunta. Yo creo que tiene que ver con el precio de la tierra, no con las restricciones del gobierno. Te sale mucho más cara una estructura de 50 niveles que una de 20. Es mucho más complejo. Entonces, si tú te vas a Reforma, el terreno vale 5 veces más que lo que te costaría en Providencia, o 10 a lo mejor. Entonces es tan alto el costo de la tierra que entonces como efecto es así de caro el costo de la obra. Entonces entre más caro el costo de la tierra hace más sentido hacerlo más alto. Entonces creo que tiene que ver más un tema de mercado
que de autorizaciones, independiente de que te digan, máximo puede ser 36 niveles, tristemente, pues ya vimos, hay varias formas en las que te las ingenias para que te den 200 si quieres, ¿no? Pero no sería costeable. Entonces, mientras no sea negocio, pues nadie va a empujar para hacer un edificio de 100 pisos en Guadalajara, no haría sentido. Gracias. Complementando, yo creo que para medir el rezago de la ciudad o no en el sentido de edificación vertical, no solamente nos fijemos en qué ciudad tiene los edificios más altos, sino a lo mejor un parámetro distinto como puede ser la densificación, la cantidad de viviendas que pueda haber por hectárea cuadrada, por hectárea, por ejemplo. En donde, por ejemplo, la reglamentación y a través de la ley de asentamientos humanos que se acaba de decretar para el estado de Jalisco, tiene una mayor densidad permitida que Monterrey incluso. Entonces, esos cambios se van a empezar a ver en la ciudad, se deben empezar a ver. Y es aunar un poco lo que hablábamos de los planes parciales, ¿no? Creo que se está avanzando mucho en eso. Zapopan ya tiene algo de estructura en edificaciones, pues en andares y en varios lugares, pero sí, de alguna manera está, junto con la especulación y lo de los terrenos, también habría que agregar las normativas de alguna manera, ¿no? Sí, perdón, buenos días. Sobre lo que decía Salvador Gómez Chávez y el compañero a la derecha, y ya lo comentó pues nuestro amigo Jack, mucho es la cuestión, si no el total, la ética. Estamos aquí en una universidad de bastante prestigio, hay inversionistas, hay maestros, de todo, en que se debe tener pero perfectamente claro que la ética es la que nos va a guiar a unos y a otros. Mencionaba Salvador esta especie de concursos, pero como si fuera un ring. Bueno, es un ring en el que se pone en juego las capacidades de cada uno. Tú mencionabas lo de las revisiones y sí podía ser una cadena. En última instancia siempre recae en los profesionales que tendremos que hacer valer nuestros conocimientos en beneficio de unos y de otros. O sea, en parte cumplir nuestra obligación como profesionistas con la ley que nos regula y desde luego en la ética con nuestros jefes, nuestros clientes, y saber que en última instancia el cliente último, que es el que compra, pues va a tener la seguridad absoluta no nomás de la estructura, sino de todas las instalaciones. Y por último un comentario así muy breve, que todo esto del fenómeno de la verticalidad, aparte de la ley de la oferta y demanda, de los precios tan caros de los terrenos, no nomás en Guadalajara, hay poblaciones exageradamente caras, por ejemplo en los Altos de Jalisco, es que se requiere un trabajo armonioso entre autoridades y la sociedad civil. En la sociedad civil mencionamos inversionistas, profesionistas, etcétera. ¿Por qué, así nomás una pregunta al aire, algo ha fracasado en nuestra legislación? Y pongo dos ejemplos, el Distrito Federal, ahora Ciudad de México y Guadalajara. ¿Por qué en el centro, los centros históricos, que no se permite prácticamente hacer nada, está una densidad nula o muy baja, teniendo todos los servicios, empezando por agua, drenaje, electricidad, movilidad y demás, y ha fracasado totalmente la cuestión de la redensificación? Muchas gracias. Una última pregunta. Gracias, muy buenos días. Me pareció interesante la reflexión que hicieron sobre la carga al tráfico debido a la edificación vertical. No sé qué expertise tienen a adoptar el modelo que se conoce como desarrollo orientado al transporte, donde yo prefiero, en vez de tener 2 cajones de estacionamiento para mi departamento, prefiero una recámara adicional o un jardín
O sea, ¿qué opinión le refiere esa temática del DOT? Yo creo que el camino es en desincentivar el uso del automóvil. Es decir, entre menos automóvil existe y circula es mejor, pero para eso se necesita una infraestructura fuerte, se necesitan BRT, se necesita hacer algo muy planificado, que ya los últimos años, los últimos 5 o 6 años, ya ha empezado una cultura en ese sentido. Yo creo que entre menos utilicemos el automóvil, entre menos estacionamientos, entre más caro cobremos los estacionamientos, entre más conciencia tengamos de la contaminación que emiten y nos traslademos de a 2 personas o hasta de a 3 por automóvil, vamos a aportar a esto que está sucediendo del caos vial que hay. Y bueno, se necesita de infraestructura para que puedas tú utilizar un tren ligero y bajarte y en tema multimodal, agarrar la bicicleta y estarte trasladando, porque hoy en día es muy complejo desde Tlajomulco, por lo que platicábamos de cómo se expulsó a la ciudadanía, pues irte de Tlajomulco en bici o en camión, pues haces de todos modos 1 hora, ¿no? Entonces yo apoyo totalmente ese tipo de ejercicios para que se utilice cada vez menos el automóvil y más el transporte masivo, ¿no? No sé si alguien más quisiera. Creo que el tema de que los servicios estén cerca, que ya lo dijimos hace ratito, también ayuda mucho, ¿no?